Vamos a comenzar el tema de agua. Vamos a ver las características básicas del agua. Prácticamente todas las moléculas biológicas toman su configuración nativa en respuesta a las propiedades físicas y químicas del agua que les rodea. Podemos decir entonces que el agua es el medio para la mayoría de las reacciones bioquímicas, ¿ok? Y que el agua sirve para que se den, en este caso, muchas reacciones metabólicas, ¿ok? Es decir, que ocurren muchas transformaciones, ¿ok? De reactivos, en este caso de sustancias que se unen o que pueden reaccionar y se obtienen unos productos, en este caso serían, en el caso de los seres vivos, serían productos metabólicos, ¿ok? Que son transformados. La célula también, en este caso, necesita para poder vivir, entonces necesita de la molécula del agua para poder realizar todas estas funciones bioquímicas o todas estas reacciones metabólicas, ¿ok? El agua es importante reconocer que participa en muchas reacciones químicas que hacen posible, en este caso, que se puedan utilizar los iones, tanto hidrógeno, ¿ok? Como el OH, que va a permitir que se den otras reacciones, ¿ok? Que se den otras reacciones, en este caso, de óxido-reducción. Una molécula de agua es un tetraedro irregular, un tanto asimétrico, con oxígeno en su centro, y los dos hidrógenos, ¿verdad? En este caso, los dos hidrógenos y los electrones no compartidos de los orbitales sp3 hibridados son los que van a ocupar los ángulos, en este caso, de tetraedro. Cuando yo hablo de orbitales, hablo de que hay una configuración electrónica que me habla de los orbitales en el cual van a estar cada molécula, ¿ok? ¿En qué orbital? En este caso, la molécula va a estar en el orbital 3, ¿ok? Existen muchas referencias bibliográficas que me dicen cuál es el ángulo que va a existir entre los hidrógenos, ¿ok? 104.5 y 105, que es el general, pues el que se encuentra en la mayoría de los libros, ¿ok? Pero se encuentra también en muchos libros 104.5, decir 104.5, decir 105 es lo mismo, ¿ok? También les hablo de otros compuestos como el amoníaco, que también es tetraédrico y posee un ángulo de 107 grados con respecto a sus átomos de hidrógeno. Ok. De la molécula del agua, nosotros sabemos que el oxígeno está aquí, está posicionado aquí. Es totalmente electronegativo, ¿okay? Muy electronegativo. Entonces, el átomo de oxígeno fuertemente electronegativo en el agua, él va a empujar a los electrones en la dirección contraria, ¿ok? En la dirección contraria, como vemos aquí, en la dirección contraria a los núcleos de hidrógeno, lo que deja, en este caso, con una carga positiva parcial, mientras que sus dos pares de electrones no compartidos constituyen una región de carga negativa, ¿ok? Eso tiene que ver con los 6 átomos, en este caso, con los 6 electrones, mejor dicho, que posee la molécula. ¿Ok? Vemos aquí entonces. El átomo de oxígeno, entonces vemos que es electronegativo, que tiene sus orbitales, en este caso 6 electrones, y estos 6 electrones van a estar, en este caso, compartiéndose para que se puedan formar los enlaces en esta molécula. Una molécula con carga eléctrica distribuida de manera simétrica alrededor de su estructura se denomina dipolo. ¿Por qué? Porque esta molécula tiene carga negativa como tiene carga positiva, ¿sí? Entonces va a tener carga positiva como va a tener carga negativa. Por eso es un dip, ¿ok? Tiene 2 y polo es la carga, ¿ok? La constante dieléctrica, en este caso, del agua, depende de este dipolo fuerte, ¿ok? Y se puede describir mediante la ley de Coulomb, que mide la fuerza de interacción F, esa fuerza que hay entre partículas que tienen cargas opuestas, ¿ok? Y es inversamente proporcional a la constante dieléctrica del medio. La constante dieléctrica para un vacío es la unidad, ¿verdad? Es la unidad que me permite decir que aquí hay una
una constante dieléctrica, aquí hay una fuerza que se está presentando, aquí hay una fuerza que está permitiendo, en este caso esta fuerza, está permitiendo que puedan unirse. ¿Por qué? Porque se están reorganizando estos orbitales, se están reorganizando entonces estos orbitales que tienen en su configuración, están cargadas tanto positivamente como negativamente. Para el agua tiene una constante dieléctrica de 78.5, ¿ok? Por ende, podemos decir que el agua disminuye mucho la fuerza de atracción entre especies cargadas y polares en comparación como los que van a estar en ambientes libres de agua que tienen constantes dieléctricas mucho más bajas. Esto quiere decir que el agua, por ser un fuerte dipolo, tiene una constante dieléctrica alta, como la vemos aquí, ¿ok? Y permite, en este caso, al agua poder disolver grandes cantidades de compuestos cargados como las sales, ¿ok? Muy bien. ¿Están entendiendo esta parte o no? Para poder avanzar. Sí. Ok. Ok, sí, Narusha, perfecto. Y Sofía también. Vamos a ver aquí la molécula del agua. Vemos aquí, entonces, vemos, como estamos viendo, vemos aquí que está cargada positivamente porque los protones, los hidrógenos están cargados positivamente. Y vemos en este caso que el átomo de oxígeno es electronegativo. Entonces tiene 2 electrones aquí, 2 aquí, y los 2 que van a estar interaccionando para poder permitir que ocurra la unión entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿ok? Y este es el ángulo. 104.45, 104.5 o 105. La carga eléctrica del agua, ¿qué va a hacer? Simplemente, el oxígeno atrae con facilidad, en este caso, permite atraer con mayor facilidad, con mayor fuerza, con mayor empuje, a cada átomo de hidrógeno. Por eso vemos aquí lo que les había dicho. Entonces, la molécula, el átomo, mejor dicho, del oxígeno que tiene la molécula del agua, tiene en su orbital o en su estructura, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos o 6 electrones, ¿ok? Tiene un solo átomo de oxígeno, pero tiene 6 electrones. Y el átomo, en este caso, de hidrógeno, tiene un protón que es el que va a interactuar con el electrón y formar, en este caso, esta unión, formar este puente, ¿ok? Entonces, el oxígeno atrae con mayor fuerza el electrón de cada átomo de hidrógeno, porque es más electronegativo, ¿ok? Vemos que el agua es un dipolo, vemos que el agua también es una molécula con carga eléctrica que va a estar distribuida de manera asimétrica en toda su estructura. El agua puede formar puentes de hidrógeno, como los vemos aquí. Esos puentes de hidrógeno se forman entre el oxígeno, si lo ven, y el hidrógeno, ¿sí? Porque él es electronegativo y va a secuestrar en este caso el átomo de hidrógeno y va a permitir entonces que se formen estas redes, ¿sí? Si se dan cuenta, el oxígeno siempre va a estar unido con un hidrógeno, así. ¿Lo logran ver? Sí, profe. La distancia entre el puente de hidrógeno es alrededor, en este caso, de 0.177 nanómetros, es la distancia, ¿ok? Y en enlace covalente se puede decir que es alrededor de 0.096, ¿ok? Nanómetros igual. Muy bien. Perfecto. Estas son las propiedades que tenemos. En estas propiedades que tenemos que tiene un alto calor específico, un alto calor de fusión, tenemos un calor de evaporación, una alta conductividad, una tensión superficial, porque acuérdense que las moléculas de la superficie tienen que estar formando como esa capa, donde permite que estas moléculas estén totalmente unidas, estén cohesionadas de tal forma que para poder romper la tensión superficial tiene que ser aún más pesado el individuo o el objeto que va a romper esa tensión superficial. Les di el ejemplo de la semana pasada, el ejemplo del insecto. Ustedes ven que el insecto puede caminar por la superficie del agua, pero si usted intenta caminar por la superficie del agua no lo va a hacer porque usted es más pesado y rompe la tensión superficial. Pero el insecto, en este caso un zancudo,
no es tan pesado y no rompe la tensión superficial, ¿ok? Ok. Entonces, vemos también aquí que es el disolvente de moléculas anfipáticas y es el disolvente de sales cristalizadas y otros compuestos iónicos, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar de los puentes de hidrógeno, ¿ok? ¿Cómo son estos puentes de hidrógeno? Simplemente estos puentes de hidrógeno se van a formar, aquí, de esta relación, de aquí a aquí. Lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Lo vemos aquí. ¿Cómo se puede formar? Se forma entre un oxígeno y un hidrógeno, entre un hidrógeno y un nitrógeno, y entre un hidrógeno y un oxígeno, ¿ok? Entonces, estos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Van a ocurrir en este caso, estos puentes de hidrógeno van a ocurrir cuando hay una interacción o esta relación que va a existir entre un átomo electronegativo, ya sea oxígeno o nitrógeno, y este átomo va a ser atraído por otro átomo electronegativo de un grupo vecino a una distancia de orientación óptima, y podemos determinar entonces que esto a su vez va a estar unido a otro átomo de hidrógeno, ¿ok? Que está unido covalentemente con un átomo electronegativo, ¿ok? Entonces nosotros vemos aquí oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno, porque el oxígeno y el nitrógeno son electronegativos. Entonces vemos hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Vemos cómo se forma esto. Los enlaces de hidrógeno, erróneamente llamados fuerzas, en este caso por puentes de hidrógeno o puente de hidrógeno solamente, podemos decir que es la fuerza electrostática que permite atraer, ¿verdad? Que permite atraer, o que existe, mejor dicho, entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno, ¿ok? Que va a estar unido covalentemente a su vez a otro átomo electronegativo. Esto resulta de la formación de la fuerza carga dipolo con un átomo de hidrógeno que va a estar unido a un átomo de nitrógeno, ya sea nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿ok? Y de ahí es donde le vamos a dar el nombre de enlace de hidrógeno, que no debe confundirse con un enlace covalente a átomos de hidrógeno. Debemos aprender entonces a establecer cada una de estas diferencias. Ok, ahora vamos a hablar de lo siguiente. Un núcleo de hidrógeno está parcialmente desprotegido y está unido de manera covalente a un átomo de oxígeno o de nitrógeno que va a extraer o va a robar un electrón. Puede interactuar a su vez con un par de electrones que no van a estar compartidos sobre otro átomo de oxígeno o nitrógeno para formar un enlace de hidrógeno. Como lo expliqué en la figura de antes y como lo van a ver ahorita, ¿ok? Si lo ven ahorita, dense en cuenta lo que se está formando aquí, ¿entre quién? Entre el hidrógeno y el oxígeno, entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿ok? Se está formando entonces este puente de hidrógeno, ¿ok? Dado que las moléculas de agua tienen dos características, la formación de enlaces de hidrógeno favorece a la autoasociación de moléculas de agua hacia disposiciones ordenadas, como lo habíamos visto aquí adelante ya. Más adelante. Como lo habíamos visto aquí, ¿ves? Disposiciones ordenadas, ¿ok? Ven disposiciones más ordenadas. La formación de enlaces de hidrógeno ejerce una profunda influencia sobre las propiedades físicas del agua, lo que explica que el agua sea viscosa, la tensión superficial del agua y el punto de ebullición excepcionalmente alto. En un promedio, cada molécula en agua líquida se asocia por medio de enlaces de hidrógeno con otras 3.5 moléculas. Esto es como un promedio. O sea, se asocia con, en este caso, 3.5 moléculas. ¿Ok? Profesora, pero es una molécula, sí, 3.5, porque el punto 5, porque es como que va a estar parcialmente unida. Estos enlaces son hasta cierto punto débiles y transitorios con una vida media de unos pocos nanosegundos. La ruptura, ¿verdad? O la rotura de un enlace de hidrógeno en agua líquida solo requiere de alrededor de 4.5 kilocalorías mol, es decir, menos del 5% de la energía necesaria para romper un enlace entre oxígeno e hidrógeno, es decir, un enlace covalente.
Por eso podemos decir que para que ocurra la formación de los enlaces de hidrógeno, entonces es necesario que ocurra esta interacción entre el átomo electronegativo, ¿verdad? Y un átomo de hidrógeno que a su vez van a estar unidos a otro átomo electronegativo. Es el que va a permitir entonces formar esa unión que va a lanzar una molécula con otra molécula y así sucesivamente. ¿Ok? Podemos decir que la formación de enlaces de hidrógeno permite al agua disolver muchas biomoléculas orgánicas que contienen grupos funcionales que pueden participar en la formación de enlaces de hidrógeno. Podemos decir que los átomos de oxígeno de aldehídos, cetonas y amidas, por ejemplo, proporcionan pares solitarios de electrones que tienen capacidad de servir como aceptores de hidrógeno y que los alcoholes, los ácidos carboxílicos y las aminas pueden servir como aceptores de hidrógeno y como donadores de átomos de hidrógeno, ¿ok? Que a su vez estos donadores de átomos de hidrógeno pueden estar desprotegidos para permitir una formación, en este caso, del enlace de hidrógeno. ¿Cómo van hasta ahorita? Ajá. Ok, ¿cómo van todos? Sofía, ¿cómo vas? Levantaste la mano. ¿Vas bien? ¿Qué significa? Bien, perfecto, bien. Ok, muy bien. Ok, entonces, la interacción con agua influye sobre las estructuras de biomoléculas, ¿ok? Acuérdate que hablamos en bioquímica de moléculas, ¿verdad? Biológicas, ¿ok? Ah, por accidente levantaste la mano, no te preocupes, ¿ok? La interacción con agua influye sobre la estructura de biomoléculas. Los enlaces covalentes y no covalentes estabilizan moléculas biológicas. Ok, el enlace covalente es la mayor fuerza que mantiene juntas las moléculas. Las fuerzas no covalentes, aunque son de menor magnitud, hacen, en este caso, contribuciones importantes a la estructura de la estabilidad y competencia funcional de macromoléculas en las células vivas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden existir ciertas fuerzas, ya sea de atracción o repulsión, que van a comprender estas interacciones, ¿ok? Que van a estar adentro de las biomoléculas y que básicamente al existir estas fuerzas es lo que va a permitir formar este enlace. Podemos decir hasta este punto que existen ciertos tipos de enlaces y existe cierta cantidad de energía para que se formen estos tipos de enlaces. Por ejemplo, estos son enlaces sencillos, estos son enlaces, en este caso, dobles, ¿ok? Vemos aquí los enlaces que se forman y vemos la energía necesaria para la formación de cada enlace. Por ejemplo, entre oxígeno y oxígeno se necesita una energía de kilocalorías mol de 34 kilocalorías mol. Y por ejemplo, si yo la quiero hablar de un enlace un poco más estable, hablo de un enlace doble y necesito aún más para que se pueda formar, es decir, 96 kilocalorías, ¿ok? Y así sucesivamente con cada uno de estos compuestos, ¿ok? Carbono y oxígeno 84, y si tiene en este caso un doble enlace es el doble, 147, ¿ok? Es aún más, ¿ok? Vamos a sacar un momentico esta. Es menos 84, o sea, no es el doble, es menos del doble, es decir, un 84 más es como una sexta parte, ¿ok? O como un 60%, ¿ok? Que permite en este caso la unión del doble, en este caso del doble enlace, ¿ok? Es decir, que para que se forme un enlace se necesita una energía en kilocalorías mol para que se forme un solo enlace. Esta energía, y para que se formen dos enlaces, la energía tiene que ser aún mayor que la que formó el primer enlace. Las biomoléculas se pliegan para poder, en este caso, colocar a grupos polares y poder darle una configuración bioquímica importante, ¿ok? Para que pueda ejercer una función específica. Entonces, nosotros podemos decir que casi todas las biomoléculas son anfipáticas. Esto es, que poseen regiones con un alto contenido de grupos funcionales que van a estar cargados, ya sea positivamente o negativamente, ¿ok? En este caso,
pueden tener un alto contenido de grupos funcionales cargados o polares, ¿ok? Así como regiones con carácter hidrofóbico, ¿ok? Va a tener regiones que son afines y van a tener regiones que no son afines al agua. Las proteínas tienden a plegarse con los grupos R de aminoácidos, en este caso, con cadenas laterales hidrófobas. Los aminoácidos con cadenas laterales de aminoácidos que van a estar cargados, en este caso, ya sea positivo o negativamente, y que son polares, aquí tenemos el ejemplo de la arginina que está cargada positivamente, el glutamato negativamente, y la serina positivamente. Por lo general están presentes sobre la superficie en contacto con el agua. Un modelo similar va a prevalecer en una bicapa de fosfolípidos donde los grupos con cabeza cargada de fosfatidilserina o de fosfatidil-etanolamina van a estar en contacto con el agua, mientras que sus cadenas laterales de ácido, es decir, del grupo acilo, es decir, cadenas laterales de ácidos grasos, van a ser hidrofóbicas y se van a encontrar, van a estar muy juntas y van a estar en el, básicamente, inhibiendo o no permitiendo que tengan el contacto con el agua, es decir, van a excluir el agua. Este modelo explica o desarrolla las oportunidades para que se formen estas interacciones entre las moléculas, interacciones entre carga dipolo, dipolo-dipolo, y formación de enlaces de hidrógeno, ¿ok? Que permiten entonces que se establezcan enlaces mucho más estables y que la molécula entonces se forme como tal, se forme la molécula, ya sea una molécula aún mayor, una molécula más grande. Ok, ahora vamos a hablar de entonces las interacciones electrostáticas, ¿ok? O iónicas. Se producen, ¿verdad?, entre átomos o grupos cargados, ¿ok? Permite entonces que cargas opuestas se atraen, ejemplo de puentes salinos, y cargas iguales se repelen. Aquí tenemos el ejemplo del sodio y el cloruro. Vemos que el sodio se une con el cloruro, ¿verdad? Y forma el cloruro de sodio, que es la sal común que comemos en la mesa, ¿ok? Vemos que está cargado positivamente y está cargado negativamente, ¿ok? Al formarse este compuesto es un compuesto importantísimo porque permite ser utilizado en otras reacciones bioquímicas. Entonces, las interacciones iónicas son una característica importante de muchos procesos biológicos como el plegamiento de proteínas, catálisis enzimática y reconocimiento molecular. Es decir, que la mayoría de los puentes salinos en las biomoléculas se forman en depresiones relativamente exentas de agua, ¿ok? Entonces, pueden existir interacciones electrostáticas y las interacciones entre grupos cargados ayudan a dar forma a la estructura biomolecular. Y podemos decir que las interacciones electrostáticas entre grupos con carga opuesta dentro de las biomoléculas o entre las mismas se denominan puentes de sal, es decir, los cuales tienen fuerza comparable a la de los enlaces de hidrógenos, pero actúan en distancias menores, es decir, en distancias más cortas, ¿ok? A menudo facilitan el enlace de moléculas y iones que van a estar cargados a proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que son los enlaces. Mientras que los puentes pueden actuar a distancias un poco más grandes, de 0.177 nanómetros, esto puede actuar en distancias mucho más pequeñas y hacer enlaces mucho más estables, ¿ok? Ok, hasta este punto, ¿cómo van? Bien, profe, aunque tengo una duda. Dígame. Siempre tiene que ser, para formar enlaces, siempre se tiene que respetar el positivo con negativo y así. Sí, si estás Está hablando, bien. sí, claro, porque es la forma de que se puedan unir, porque ocurre, fuerzas iguales se atraen. No, bueno, según la ley, ¿no? Según la ley no se van a atraer, ¿ok? Fuerzas iguales no se van a atraer, fuerzas iguales se van a repeler. Físicamente. Entonces, si lo estás viendo ahora, Santiago. Sí, profe. Gracias. Ok, hablamos de fuerzas de repulsión y de atracción, en este caso. Existen fuerzas de atracción y repulsión, y está mediada en muchos casos por las cargas eléctricas, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las interacciones hidrofóbicas, ¿ok? Estas interacciones ocurren, en este caso, entre moléculas y grupos funcionales no polares. Las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas apolares o hidrofóbicas se basan en la tendencia a expulsar el agua de su entorno debido a su
repulsión con los grupos polares del agua. Sabemos que las moléculas en este caso que presentan grupos no polares, ¿verdad? Ellas no van a ser afines al agua, son hidrófobas, ¿ok? Por ejemplo, vemos que esta molécula, si yo trato de unir dos moléculas, las dos moléculas que son apolares, que no tienen afinidad al agua, se van a unir, quedando el agua alrededor de la molécula. ¿Por qué? Porque ellas son totalmente hidrófobas, ellas no van a actuar con el agua, no se van a unir el agua, las moléculas del agua no se van a unir a ellas como tal. Por eso las ves bordeando, ¿ok? Por eso la ves bordeando. En este caso, por eso la ves bordeando, ¿ok? Entonces, esto es lo que ocurre. Por eso la ves bordeando y ves que moléculas se desplazan de agua. ¿Por qué? Porque simplemente no pueden bordear y quedan desplazadas, ¿ok? Me está diciendo que ajá, me está diciendo que me quedan 9 minutos. Oye, hoy ayer trabajé hasta las 2 de la mañana y no se cayó. Pero ahorita en el día sí se cae. Entonces, bueno. Vamos a hablar de las propiedades disolventes del agua. El agua es un disolvente biológico ideal, disuelve con facilidad una gran diversidad de constituyentes de los seres vivos. Podemos tener las moléculas hidrófilas, aquellas que son afines al agua, como sales, en este caso, cloruro de sodio, como grupos ionizables como carboncilo, aminos, fosforilo, en este caso sulfurilo, y otras sustancias orgánicas que tienen grupos polares neutros, es decir, como los aldehídos, como la acetona o como los alcoholes, ¿ok? Por supuesto, tienen entonces su OH, son grupos hidrófilos. Las moléculas hidrófobas son aquellas moléculas que no se van a disolver en agua. Las anfipáticas son moléculas que poseen grupos polares como grupos apolares, ¿ok? Y cuando se mezclan con el agua forman estructuras denominadas micelas, ¿ok? Que vendrían siendo aquellas micelas de ácidos grasos que se forman como pequeñas gotículas. Yo creo que aquí está, más adelante creo que te lo voy a mostrar, aquí, en la micela, ¿ves? Formada de fosfolípidos. Como los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, tienen unas colas hidrófobas, ¿verdad? Y tienen en este caso, como lo vemos aquí, una cabeza polar y una cola apolar. Entonces ellas se van a apoyar, se van a unir en este caso, y van a quedar la parte apolar junta y la parte hidrófila va a quedar expuesta al exterior para que pueda entonces, en este caso, para que pueda esa parte poder estar en contacto con el agua, y la parte que no está en contacto con el agua queda totalmente escondida, ¿ok? Son formas para poder regular las células, para poder permitir el transporte, ¿ok? Muy bien. Interacciones hidrofóbicas. El término de interacciones hidrofóbicas alude a la tendencia de los compuestos no polares a autoasociarse, ¿ok? La autoasociación minimiza la disrupción o la ruptura de interacciones que sean no beneficiosas, es decir, desfavorables, ¿ok? Desde un punto de vista energético, ¿ok? Y dado a que los hidrógenos de grupos no polares, como los grupos metileno de los hidrocarburos, no forman enlaces de hidrógeno, van a afectar a la estructura del agua que los rodea. Podemos decir también que las moléculas de agua adyacente a un grupo hidrofóbico tienen, en este caso, restricción en cuanto al número de orientaciones, es decir, grados de libertad, que les va a permitir participar en el número máximo de enlaces de hidrógeno, ¿ok? Favoreciendo desde el punto de vista energético que permiten que se den estas asociaciones bioquímicas. La formación máxima de múltiples enlaces de hidrógeno es favorecida por estos equilibrios bioenergéticos, ¿ok? Y esto se maximiza por medio de la entalpía y solo puede mantener al aumentar el orden de las moléculas del agua, ¿okay? Con un decremento en este caso o con una disminución de la entropía, porque acuérdense que la entropía te habla de la tendencia de que todos los sistemas tienen al desorden, ¿ok? Pero si yo trato de establecer el orden, ¿okay? Le genero una energía que sería la entalpía y eso me restablece el orden, va a haber obviamente una disminución en este caso de la entropía, ¿ok? De ese desorden, ¿ok? Vemos aquí un fosfolípido, tiene una parte hidrófila, tiene una parte hidrófoba, vemos una molécula anfipática,
¿Ok? Y como vemos que en este caso las cabezas son las que van a estar en contacto con el agua, ¿ok? Aquí vemos la formación de los liposomas, las micelas, que tienen se respetan este postulado, que se respetan estas indicaciones que dicen que la cabeza polar, en este caso, como vemos aquí, la cabeza polar, mejor dicho, es la que va a estar en contacto con el agua, lo ves aquí, y la parte hidrófoba es la que va a estar escondida del agua. Entonces vemos aquí la cabeza polar, esta parte de aquí va a estar en contacto del agua, y las colas de ambos fosfolípidos, este es un fosfolípido, este es otro fosfolípido, van a estar al exterior, y como están al exterior pueden estar en contacto con el agua. Este es en el caso de un liposoma porque aquí transporta los ácidos grasos. Pero en el caso de la micela no. Fíjate que en el caso de micela no hay otros fosfolípidos adentro, no. Se forma como una gotícula de ácidos grasos, ¿ok? En donde ellos se reasocian, se agrupan, quedando entonces las colas hidrófobas metidas en el medio y en este caso la estructura polar quedando expuesta a la superficie, ¿ok? Vemos la bicapa también, ¿ok? Entonces, según la segunda ley de la termodinámica, establece que la energía libre óptima de una mezcla de hidrocarburos, ¿verdad? De una mezcla de hidrocarburos agua, está en función tanto de la entropía máxima como la formación de enlaces de hidrógeno, ¿ok? Y las moléculas no polares van a tender a formar gotitas a fin de minimizar el área de la superficie expuesta, ¿ok? Y reducir el número de moléculas de agua cuya libertad de movimiento se va a restringir. De modo esto ocurre, se puede observar, como ya lo expliqué, en varias figuras o varias conformaciones que ocurren en la célula, como los liposomas, las micelas y la bicapa, ¿ok? Ok, vamos a hablar de las fuerzas de Van der Waals. Ok, ¿cómo van hasta ahorita? ¿Mucho contenido? Los escucho. ¿Están dormidos? ¿Están ahí? Ok, va bien, ok, entonces bien, perfecto. Oye, el que no escucha, Gabriel, ¿cómo vas? Gabriel no ha dicho nada, no sé si está entendiendo o no está entendiendo. Ok. O se fue. ¿Te fuiste, Gabriel, o estás ahí? Como que se fue, Gabriel. Bueno, si se fue cuando vea el video, vamos a ver, ¿se fue o está ahí? Dice que se le está cortando el audio. Ah, ok, está bien, está bien. Bueno, menos mal que la estoy grabando, Gabriel. Entonces, fíjate bien. Ocurren entonces interacciones reversibles de las biomoléculas. Estas son también por fuerzas de Van der Waals. Son interacciones electrostáticas transitorias débiles que se producen entre dipolos permanentes y o inducidos, ¿ok? Estas interacciones dipolo y dipolo se pueden producir entre moléculas que contienen átomos electronegativos que hacen que las moléculas se orienten a sí mismas, dipolo y dipolo, ¿ok? Interacciones dipolo y dipolo inducido. Esto ocurre entre un dipolo que va a inducir a otro dipolo transitorio, es decir, a cambio transitoriamente con respecto a las cargas, ¿ok? En una molécula cercana al distorsionar su distribución electrónica, ¿ok? Interacciones dipolo inducido y dipolo inducido en este caso se producen entre moléculas que contienen átomos electronegativos y hacen que las moléculas se orienten a sí mismas, se orienten con respecto a ellas. ¿Ok? Ok, vamos a ver un poco las fuerzas de Van der Waals. Quedan 1 minuto y 37. Se va a salir y nos volvemos a meter. Ok, profe. Ok, las fuerzas de Van der Waals surgen por atracciones entre dipolos transitorios generados por el movimiento rápido de electrones de los átomos neutros. Y las fuerzas de Van der Waals son mucho más débiles que en los enlaces de hidrógeno, pero abundantes. Y se distribuyen en términos de la sexta potencia, es decir, de la distancia que va a separar a los átomos. Entonces, las fuerzas de Van der Waals se pueden medir en este caso, entre la distancia que hay en astro y la energía necesaria. Lo vemos que se forma con una energía mínima, ¿ok? Con menos de 0.5 se va a formar, ¿ok? A una distancia relativamente más corta. Entonces podemos decir que van a actuar en distancias muy cortas y por eso se activan con poquitas, en este caso,
kilocalorías. Con una poquita energía y a una distancia corta se forma una fuerza de Van der Waals. Ok, ya quedan menos de un minuto, ya se va a salir y ya vamos a volver a entrar, ¿ok? Para explicar esta parte de las fuerzas que estabilizan las biomoléculas, ¿ok? Entonces, las fuerzas múltiples van a estabilizar las biomoléculas, ¿ok? Y tenemos que la doble hélice del ADN ilustra la contribución, en este caso, de múltiples fuerzas de la estructura de biomoléculas, ¿ok? Si bien en este caso,